Hoy está con nosotros Juan Carlos García, cuyo nick en Twitter es @cajurite. Lo dejamos en la descripción del episodio para que podáis contactar con él si os apetece. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de FinTweet. ¿Cómo estás? Pues todo muy bien, Ismael. Gracias a vosotros por invitarnos. Nada, el placer es nuestro y bueno, pues hoy creo que es un buen momento para hablar de algo que muy poco conocido y son las sociedades de inversión patrimonial, ¿no? Yo te vi en Twitter y dije, bueno, hay que traer a Juan Carlos para que nos explique qué es, cómo lo utiliza él en su día a día, ¿no? Y cómo transmite ese patrimonio familiar de generación en generación con más facilidad y sin estar sujeto a impuestos, ¿no? Todo esto vamos a hablar hoy. Yo creo que es está muy bien, ¿no? Y en tu descripción de Twitter podemos escuchar o podemos leer sociedad de inversión inmobiliaria y dividendos, gestión empresarial. ¿De dónde viene esta presentación? Bueno, un poco Cajurite la estoy llevando yo actualmente como administrador único de la sociedad patrimonial, ¿vale? Es decir, que Cajurite pues es eso de lo que vamos a hablar hoy, una sociedad patrimonial de inversión y ahora veremos un poco a lo que se dedica. Bueno, ahora yo creo que es mejor que empecemos ahora y que vayan lanzando preguntas y Perfecto. ya os voy comentando. Venga, pues para conocerte mejor, ¿quién es Juan Carlos García? Pues eso, el administrador de esta sociedad, bueno, me considero bastante emprendedor, he montado varias sociedades ya a lo largo de mi vida profesional y, bueno, estudié ingeniería, aunque con el tiempo he ido enfocando más mi trayectoria profesional al mundo de las empresas, hasta el punto que ya hoy en día, pues fíjate, con el tema de inversiones, al final todo lo que tiene que ver con empresas me gusta. Muy bien, perfecto, buena presentación. Pues vamos al tema. Y la pregunta es, ¿qué es una sociedad de inversión patrimonial? Una sociedad de inversión patrimonial es igual que una sociedad normal, como todos conocemos, ¿vale? Salvo que tiene una serie de cuestiones que la diferencian, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que no desarrolla una actividad económica, ¿vale? Una actividad económica como podría ser, pues no sé, me dedico a fabricar coches, pues tengo una actividad como tal. Aquí no, aquí lo que está haciendo es gestionar un patrimonio, ¿vale? Se montan para hacer eso, para gestionar el patrimonio que normalmente pues, va a estar constituido pues, por acciones de empresas, por cualquier tipo de derechos o cualquier tipo de bienes inmuebles principalmente. Ahora veremos, si quieres, un poco más en detalle qué lo suelen constituir. Pero básicamente sería una sociedad de inversión patrimonial. Muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos para crear una sociedad de inversión patrimonial? Bueno, requisitos más allá de irte al notario, al final, para ir a firmar, pues si vas a firmar una sociedad limitada, que es como se firman, pues estamos hablando de los 3.000 euros de capital inicial, ¿vale? Que, como sabéis, pues ya se ha ido bajando con el tiempo y lo que se quiere es que en un futuro pues, se pueda hacer como en Estados Unidos, sin prácticamente capital. Uh-huh. Pero serían eso, irte al notario, pagar los gastos de notario, los gastos de registro mercantil, porque como cualquier sociedad tiene que estar registrada, y luego, pues, una vez que cumpla una serie de requisitos, pues tendrá una sociedad de este tipo, ¿vale? Resumiendo un poco, es constituir una sociedad como se ha hecho toda la vida. Así, ¿qué requisitos sí que es importante que tengas en cuenta? Pues que más del 50% de tus activos, ¿vale?, tienen que no estar afectos a una actividad económica, como decía antes. Es la forma que tiene Hacienda y el gobierno de saber que tu sociedad es patrimonial. Es decir, que si más del 50% de tus activos no hacen una actividad económica, pues se considera como tal, ¿vale? Vale, Y eso es muy tiene pues, importante. una serie de ventajas y de... Eso es algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta. Para ver dónde están estos activos, pues como todas las empresas, nos vamos al balance de la empresa. Todos los que escuchan tu podcast ya sé que están bastante habituados por lo que he visto de otros capítulos de estos temas, con lo cual hablarles de hacer el activo, el pasivo, pues lo que queda de activo menos pasivo, sabemos que es el patrimonio neto, pues lo que habría que ver en ese activo, qué cantidad de ingresos generados. Por ejemplo, tú tienes unos inmuebles que te generan una renta, eso como tal no se considera una actividad económica, salvo en un caso que si quieres luego comentamos y si hay alguien que le interesa conocerlo.
Vale, muy interesante. Sí, ahora sí que lo comentamos porque todas estas salvedades son lo que marcan la diferencia o lo Claro, que es nos que esto hacen. tiene Claro, muchos puntitos por eso que son la clave, sí, sí, sí. me Pero gustaría vamos a ir verlo. empezando de arriba Vale, abajo porque tú si vas no... marcando. ¿Vale? Sí, sí. Vale, otra pregunta. Una vez que tenemos constituida nuestra sociedad, que es una sociedad limitada como tal, ¿cómo podemos pasar activos y patrimonio personal o de la familia a una sociedad patrimonial de inversión? Aquí normalmente hay dos formas. Puede pasarte lo ideal, que sería que tú constituyes hoy la sociedad y empiezas a comprar activos, ¿vale? O lo que tú me estás preguntando, que es lo más habitual, y en nuestro caso de Cajurite nos pasó. Es decir, yo ya tengo un patrimonio personal, ¿vale? En este caso, pues familiar, puede ser de otro tipo, y yo quiero pasarlo a esa sociedad, ¿vale? Entonces, en este caso, es algo menos ideal, puesto que te va a tocar pasar por caja pagando impuestos. Eso era lógico pensarlo. ¿Qué tipo de impuestos? Por ejemplo, yo tengo unos inmuebles que quiero pasar a mi sociedad. En ese caso, si ha aumentado el valor, aquí podríamos entrar en un montón de detalles, pero a modo muy resumen, el valor de referencia de ese inmueble, ¿vale? Que lo fija el gobierno. Esto es algo nuevo desde el año 2022, vaya a pensarse la gente que esto lleva mucho tiempo. Desde el 2022 el gobierno te dice cuánto vale ese inmueble y si tú lo compraste por menos tendrás una plusvalía, con lo cual tendrás que irte al ayuntamiento y pagar plusvalía, el impuesto de ese impuesto específico que se grava, ¿vale? En el caso de acciones, ¿cómo se hace? Pues a las que tú compraste esas acciones y al valor que tienen a fecha de 31 de diciembre del último año disponible. Uh-huh. Y en otro tipo de activos, bueno, cuento a las acciones y los inmuebles porque son a lo que nos dedicamos en nuestra sociedad, pero podría ser otro tipo de activos también, ¿vale? Y habría que ver cómo se valoran y ahí pues un poco ya habría que ver cada caso, ¿vale? Para no alargar mucho la respuesta, básicamente un poco sería así. Vale, perfecto. Yo creo que queda bastante claro. ¿Qué Pero ventajas si no, tiene? cualquier cosa me vas diciendo. Vale, sí. ¿Qué ventajas tiene una sociedad de inversión patrimonial y por qué crear una sociedad de inversión patrimonial si estás pensando en que quieres proteger tu patrimonio o quieres centralizarlo en una sociedad fuera de la persona física? Disculpa que pare la entrevista un momento, pero quería presentarte a uno de nuestros patrocinadores, La Dobla Bullion. Es una casa de compra y venta de metales preciosos, oro y plata en formato de monedas y lingotes para inversión. No dudes en contactar con ellos si quieres invertir en metales preciosos en www.ladoblabullion.com y de forma presencial en su tienda física de Vigo en la calle Ronda Don Bosco número 42. Sigue disfrutando de la entrevista. Sí. Pues has dado tú con la misma pregunta, has dado en la clave de todo esto. Proteger el patrimonio, desde mi punto de vista, es una de las cosas más interesantes de este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque si lo tienes a título personal o estás mezclado en diferentes sociedades, esa sociedad o ese patrimonio personal va a tener que responder ante cualquier requerimiento que se quiera de Hacienda. Sin embargo, si lo tienes en esta sociedad, pues está protegido, ¿vale? Porque no realizan actividades económicas como tal y no van a, por ejemplo, a quebrar en ese aspecto. Entonces, si tú tienes una sociedad que quiebra, pues va a tener que responder con su patrimonio. Si lo tienes fuera, pues ahí se libra. Pero sin duda, por lo que todo el mundo quiere este tipo de sociedades, y otra de las grandes ventajas más conocidas es por el ahorro fiscal. No nos engañemos que ahora mismo tú cuando vas a hacer tu declaración de la renta, ¿vale? Dependiendo de tu ingreso, y aquí también sería otro tema ampliamente a tratar, podrías estar pagando entre un 25, perfectamente 20-25% y hasta un 48-47% en España, Sí, ¿vale? o un Eso 52 si es, son más de 300.000 euros, creo que era, ¿no? bueno, ya en este Sí. caso ya imagínate, ya más de la mitad. Ahí es una auténtica barbaridad. Sin embargo, lo que pagan las sociedades patrimoniales, como cualquier sociedad, es un 25% del beneficio. Sí. Ojo, que aquí hay otra clave. El beneficio son los ingresos menos los gastos. Aquí también podemos hacer ingeniería fiscal con los gastos. Cosa que con un patrimonio familiar, poco margen de maniobra tiene en los gastos. Todo va a ir a ingresos. Entonces, desde mi punto de vista, por simplificar, ese gran beneficio sería que yo voy a pagar mucho menos impuesto también porque no todo mi ingreso va al impuesto y además va un porcentaje de un 25% que es infinitamente menor al 48, el 47 o 52% o lo que te toque pagar. Vale, perfecto.
También hemos hablado de el tema de transmisión de los activos a futuros herederos, ¿no? Que serían socios de la... Bueno, pero esto si quieres ahora lo hablamos, ¿no? Es otra de las ventajas que quería resaltar, ¿no? Que no se pagan Bueno, sí, impuestos claro, de sucesiones, ¿no? efectivamente. Impuestos a sucesiones, las sociedades al final de este tipo, cuando son también muy de carácter familiar, se hacen para la herencia, porque eh, si tú, por ejemplo, a un hijo le quieres dejar tu patrimonio una vez que tú fallezcas, de esta forma, estando ya dentro de la sociedad, tienen automáticamente, de un día para otro, forman ya parte de la sociedad y no tienen que hacer el pago del impuesto de sucesiones y donaciones que tenemos en España también bastante alto, ¿vale? Que en algunos sitios está bonificado, pero estamos hablando de más impuestos a pagar. Esa es otra gran ventaja. Vamos, es que por ventaja hay bastantes, Sí, ¿vale? sí, hay No la bastantes. hemos comentado las más normales, pero esta de las sucesiones es, vamos, tremenda también. Es algo que se cuenta menos porque nadie piensa en cuándo va a morir, es algo que no nos gusta hablar, pero sí que a nivel de herencia es súper, súper recomendable hacerlo de esta forma, porque te va a ahorrar bastante impuestos y sobre todo también calentaderos de cabeza con mucho papeleo, ¿vale? Aquí todo eso se quita. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir adelantando. ¿A partir de qué patrimonio es interesante crear una sociedad de inversión patrimonial? Bueno, pues aquí, como decía antes, si tú vas a pagar un 25%, pongamos un ejemplo, de impuesto de la renta física, de IRPF en tu renta, pues está claro que a ti no te va a ir a pagar IRPF y vas a estar pagando lo mismo que en una sociedad. O sea, no te interesa. Aquí las rentas altas son las que se ven más beneficiadas, ¿vale? Entonces, lo normal es que este tipo de estructura, hablo de estructura porque no solo está la sociedad patrimonial, está por encima una sociedad que se llama sociedad holding o matriz, que es de la que cuelga la patrimonial. Y abajo pues puede haber más sociedades, que se llaman sociedades operativas, que son realmente las que generan el cash, el dinero, y que sí tienen una actividad económica. Y me explico, ¿vale? Porque aquí empezamos un poco a liar más la cosa, se puede liar más la gente. Al final tiene que haber al menos una sociedad que genere el dinero, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar tú no cobrar de tu sueldo todo, ¿vale? Porque lo que hace la mayoría de empresarios es cobrar un sueldo muy alto de su sociedad, ¿vale? Tienen una única empresa, cobran, no sé, me lo invento, 60.000 euros, 100.000 euros y están pagando un IRPF altísimo. Es mucho más interesante tener un sueldo de 2.000 euros, pagar un IRPF acorde, ¿vale? Un IRPF normalito, y el resto pasártelo por dividendos, Ujú. ¿vale? Si tú tienes más del 5%, como va a ser lo más normal en el mayor de los empresarios, de la gente con la que vamos a estar hablando, va a disponer de más de un 5% de su empresa, lógicamente, ¿vale? En ese caso, solo vas a pagar un 1,25% de impuesto al pasar los dividendos hacia la matriz. Y eso es muy interesante, ¿vale? Vale, vale, Esto sí. es otra de los grandes beneficios que tienen este tipo de estructuras, ¿vale? Que vas a pagar solo el 1,25% del dividendo de tu sociedad operativa. Perfecto. Si no queda claro, ahora ponemos ejemplos o lo repetimos porque entiendo que estos ya son un poco más complicadillos. Sí, Pero bueno, no sé si más o menos. es muy A interesante. Lo que ver, estás diciendo es que hay dos sociedades. Una es patrimonial, la que tiene los activos, que no genera actividad económica, ¿no? Y otra sociedad, por uh-huh, ejemplo, me lo invento, venta de muebles, venta de cualquier servicio, de limpieza de pisos, lo que queramos, ¿vale? sí, Pero esa sí que genera un capital. Entonces, uno tiene esas dos sociedades, de la cual una cobra, de la que genera esa actividad económica, cobra un sueldo, pero lo que tú dices es que sea un sueldo de 2.000 euros y a final de año se reparta lo demás en dividendos y se vaya a la otra sociedad donde solo va a correcto. tener Donde va a que invertir a comprar tributir. más pisos, a comprar más Exactamente. acciones. Esa es la idea, esa es la Esa es la idea. idea. Vale, muy bien, perfecto. Solo un 1,25% en ese caso. No, me parece muy buena idea. Y te pregunto, en el caso de gente que tenga un patrimonio pero no tenga otra sociedad que le genere una actividad, pero que tenga, imagínate,
ha comprado 3 pisos, ha heredado 5 pisos porque ha muerto sus familiares, es un hijo único, me voy a un extremo, y se ve con un patrimonio de 15 pisos al final y dice, bueno, esto lo canalizo por una sociedad patrimonial de inversión, ¿no? ¿Cómo lo haría? También podría ser, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en este caso no tiene que montar la estructura que hablábamos antes, ¿vale? Vale. La estructura que hablábamos antes es para mover el dinero sin casi pagar impuestos, porque claro, la forma creo que es más fácil de entenderlo, si tú a través de tu salario consigues dinero para invertir en compras de acciones y pisos, antes has pasado por caja y has perdido un montón, entre comillas, poder de inversión. Sí. No sé si... Sí, totalmente. Fíjate que pierdes mucho. O sea, si tú vas a ganar 100, pero yo antes paso por caja 50, solo me quedan 50 para invertir. Es mucho más interesante de esos 100 pasar 99, no van a tu sueldo porque tú realmente con 2.000 euros, 3.000 euros puedes vivir perfectamente y tus inversiones las haces sin pasar por caja. Pasas por caja en el momento que tú quieras recuperar a persona física el dinero. Esa es la clave, ¿vale? Y en el ejemplo que tú me ponías, si alguien que ya tiene ese patrimonio hecho y no necesita una sociedad operativa de la cual generar dinero para aumentar patrimonio, porque el patrimonio ya lo tiene hecho y solo lo que quiere es protegerlo y heredarlo o algo así, en ese caso no necesita estructura. Una única sociedad patrimonial de inversión y punto. Y ya va tirando con eso. Se pone su sueldo, lógicamente, y punto. Y lo repercute como gasto a la sociedad de inversión patrimonial, ¿no? Un sueldo. Claro, bueno, un sueldo al final, sí. Entra Perfecto. como un gasto y punto. Muy bien, muy bien. Yo creo que estamos dando ideas que mucha gente no las conocía y esto va a gustar bastante. Tienes que tener, eso es lo que te iba a preguntar, si tenías que tener alguna otra sociedad para mantener viva a la de inversión patrimonial. Bueno, en este caso, pues sí o no, depende de cada Hemos visto, depende Sí, de cada caso, depende. efectivamente. Vale. Vale. ¿Cómo se formaliza una sociedad de inversión patrimonial? Es simplemente ir al notario, firmarla y registrarla en el registro mercantil, ¿verdad? Correcto. Va Muy con bien. el café, pues todo tu papeleo, como siempre, como decíamos Vale. antes. Y la presentación de los modelos y los resultados trimestrales y anuales se hace ante Hacienda como una sociedad limitada, ¿no? Correcto, todo igual. Tú haces, salvo que, bueno, yo en mi caso tengo la estructura que hemos dicho antes y ahí la sociedad operativa pues tiene su modelo 303 y 390 de IVO normal. Recuerdo, para el que no lo sepa, que estos modelos 303 y 390 son para empresas que tienen actividad económica y como nuestra sociedad patrimonial no tiene actividad económica, pues no están obligadas a presentar estos modelos. Pero sí otros modelos que le correspondan, ¿vale? Por ejemplo, si no sé, si tú has pagado un notario, como para constituir vas a tener que hacerlo, pues te toca pasar por el modelo 111, ¿vale? De actividades profesionales. O tu presentación de cuentas, de balance y de cuentas de resultados, como cualquier sociedad. De un poco de lo único que te ahorra ahí de la parte del IVA, porque no tienes actividad. Bueno, no lo hemos dicho, pero puede que tú menos de un 50% puedas tener actividad económica en la sociedad patrimonial. Eso está permitido. Vale. Siempre y cuando no suponga ese 50%. Entonces, en ese caso, presentas 300 modelos de IVA de esa parte solo, ¿vale? Vale. 50% de los ingresos, ¿no? Claro, Vale. 50%, no, de los activos, como dijimos antes al Vale. principio. Tienes Ok. que mirar en tus activos, ¿vale? Ok, Y ahí es ok. donde hay que verlo. Vale, perfecto. Vale, quería resaltar un tema de cómo es la traspasabilidad o cómo se transmite riqueza entre familiares mediante este tipo de sociedades. Es decir, por ejemplo, Juan, vamos a poner el caso hipotético de que yo tengo una sociedad de inversión patrimonial y tengo una hija, ¿vale? Y yo quiero pasarle ese patrimonio a mi hija. La pregunta es, ¿tengo que hacerla socia? Es decir, ¿tiene que tener participación dentro de la sociedad? ¿O cómo se hace ese proceso? Tiene que tener participaciones, sí. Tiene que ir al notario. Si, por ejemplo, ahora mismo, actualmente, esa sociedad es solo tuya y tienes el 100% de las participaciones, tendrías que transmitirle una parte de las participaciones que tú quieras a esa hija y ya formaría parte así. Eso no quiere decir que luego no tenga que estar en el consejo de administración ni nada de eso, ¿vale? Simplemente tiene que tener participación para ser partícipe de esa sociedad. Vale. Y para disfrutar luego de la sucesión y de todas las ventajas que hemos visto antes, ¿vale? Vale. La transmisión, y esto ya lo hacemos para divulgar, para que la gente lo sepa hacer, para que se haga parte de esa sociedad, en este caso mi hipotética hija, tendría que venderle
participaciones o le puedo hacer yo una transmisión sin tener que ella que pagar nada? Porque tú en una sociedad, cuando entras y compras parte de la sociedad, tienes que comprar participaciones, ¿no? ¿Ella tendría que comprar participaciones o yo le puedo transmitir? Si se las transmites tú sin ningún valor de compraventa, eso se considera una donación, ¿vale? Entonces, en una donación tienes que irte a la LIS, que es la ley de los impuestos de sociedades, y te dice cómo tributa la LIS, ¿vale? Se llaman liberalidades y las donaciones no están exentas de pagar impuestos, ¿vale? Esto es algo que la gente no tiene claro y sí que pasan por caja, a pesar de que no te haya pagado nada por ello. Vale, vale, claro. En este caso lo que estamos abordando para quien nos escucha es cómo pasar este patrimonio a nuestros hijos o a nuestros familiares y sin tener que pagar el impuesto de sucesiones, ¿vale? Entonces vemos que no nos resarcimos de pagar impuestos de ninguna de las maneras, pero en este caso serían menos, ¿no? Entiendo. Sí, lo ideal, como yo lo hice en mi caso, fue meter a los hijos antes en la misma constitución de la sociedad y entonces en ese momento no hay ningún tipo de problema. Vale, Claro, perfecto. los problemas vienen cuando ya hay participaciones y hay no sé, $500,000 de euros en la sociedad y ya va a empezar a entrar gente ahí, que podría entrar también gente externa y todo eso. Entonces va como cualquier sociedad, ¿vale? Y está permitido o no en función de, no sé, esto es muy típico también en las típicas familias que van creciendo. Ujú. Hablo de 3, 4, 5 generaciones y ahora la quinta generación, pues entre los hermanos se pelean con los cuñados y lo típico. Entonces aquí es muy importante, y si quieres ahora hablamos de ese tema, el tema del pacto de socios, que tiene que estar muy claro cuáles son las reglas del juego, ¿vale? Porque si no, aquí puede llegar gente que quiera rapiñar y empezar a llevarse pasta de la sociedad. Y eso, Eso es. obviamente, no debe de estar permitido. Vale, lo vamos a abordar. Vale. Te voy a preguntar antes, ¿qué ventajas fiscales tiene una sociedad de inversión patrimonial en cuanto al patrimonio personal? En cuanto al patrimonio personal, bueno, Mm. pues se pueden deducir todos los gastos. En tu patrimonio, si lo haces como persona física, pues no vas a poder deducir prácticamente ningún gasto. Aquí, como cualquier sociedad, todos los gastos que tengan que ver con el fin de la empresa, que recordemos que era gestionar una serie de inmuebles, una serie de acciones o de derechos, pues todo lo que sean ese tipo de gastos, no sé, se rompe cualquier cosa en un piso, quiero poner un aire acondicionado, quiero instalar una nueva instalación eléctrica o cambiar lo que sea, todo eso son gastos deducibles. Entonces es muy interesante toda esa parte de ventaja fiscal, ¿vale? Recordar que es un 25%, que el patrimonio pues, queda protegido, como hemos dicho. Luego, muy importante también, creo que no lo hemos comentado y esto es algo clave, el impuesto, existe otro nuevo impuesto que se llama impuesto al patrimonio, Ujú. que está exento en la mayoría de las comunidades autónomas entre 500.000 euros y 700.000 euros. ¿Vale? Yo conozco el de Andalucía, que es 700.000 euros, exento, pero por encima de los 700.000 euros te toca pasar por caja también, ¿vale? Vale. Entonces, en este caso, al estar en una sociedad, como el impuesto del patrimonio solo se paga a personas físicas, solo lo pagan personas físicas, estarías también libre de ese tema, ¿vale? Entonces, Vale, muy bien. otra ventaja fiscal que tenemos aquí muy interesante. También para los patrimonios más pequeños, yo creo que también es interesante hablar de que puede deducir también gastos, por ejemplo, como el coche, ¿no? Si tú pones tu coche a nombre de la sociedad, tú puedes deducir, por ejemplo, un gasto de gasoil, ¿no? Gastos de reparaciones. Sí, pero ojo con ese tema que es delicado y ahí Hacienda va a estar bastante detrás de ti. Porque dice bien claro la ley del impuesto a sociedades, que es la que aquí nos aplica como sociedad, que es la sociedad patrimonial, que un coche se podrá deducir siempre y cuando se use 100% para la actividad, ¿vale? En Vale, el momento en el que tú vayas al Mercadona a comprar para el fin de semana, ya si ese día te pillan, no lo estás usando al 100%, ¿vale? Entonces, hay que hacerlo todo con mucha, igual que también puedes meter gastos de la casa, si la sociedad está dentro de tu casa como es lo normal y tiene un despacho, pues toda esa parte, el porcentaje se puede meter y todo, pero ojo con no pasarse. Entonces, lo que se hace, lo normal que se suele hacer aquí es que el 50% del IVA, ahí Hacienda no se suele meter, ¿vale? 50% de IVA de todo el tema de combustible, no suele haber problema, y del coche, pero en otros temas que no son de coche y eso, ojo
Porque hay mucha gente que pasa también gimnasio, pasa no sé qué, y todo Sí. eso no es actividad económica de la sociedad, ¿vale? Ahí es donde Entonces, quería mucho ir, cuidado. ¿no? A la pillería Sí. típica de tengo una sociedad, Claro, lo paso todo por ahí y ya no, no tengo aquí ningún eso no gasto vale. Bueno, personal. aquí Sí, y en ninguna sociedad. claro, claro. Cuidado con eso. También, si es una sociedad que tiene menos del 50% de los activos, como hemos dicho antes, y tiene cierta actividad, pues sí que podrás pasar más gastos. Pero hay que Más tener gasto. cuidado con esa relación porque podemos tener un susto. Vale, perfecto. Sí, pero por ejemplo, hay muchos gastos. Tú tienes que pintar tu casa y tienes piso, pues la casa la pinta. Claro. Sí, sí, sí. No va a haber ningún tipo de problema. No sé si me sigues. Sí, te hace Es una cuestión de factura hacerlo el todo pintor a correctamente. nombre de la sociedad y ya está, ¿no? O sea, es así de Claro. fácil, claro. Vale. ¿Y qué desventajas tiene frente a las personas físicas? Bueno, una de las cosas que yo no conocía cuando me metí en todo esto, aparte que hice un máster de fiscalidad para empaparme bien de todo, pero sí que luego vas encontrando cositas. No sé si sabías tú que cuando creas una sociedad y tiene menos de 2 años y todavía no ha llegado a dar beneficios, pues en vez de un 25 paga un 15%, Ujú. ¿vale? De impuestos, ¿vale? En vez de un 25 te lo rebajan a un 15. O este año, por ejemplo, en el impuesto de sociedades de 2024, que se hace la del año pasado, como sabéis, se hace 2023, pues todas las sociedades que facturen menos de 1 millón de euros, pues van a poder pagar un 23%. Todo ese tipo de bonificaciones que vayan saliendo no son aplicables a las sociedades patrimoniales, ¿vale? Eso es Vale, un punto débil que si sale cualquier tipo de bonificación, o sea, tú siempre vas a pagar un 25%. Entonces aquí es más interesante, ya te digo, meter más gastos, los más gastos posibles para que el ingreso sea lo más bajo posible. Y pagamos un 25% de eso. Ese para mí sería uno de los pequeños problemas. Luego, pues que hay veces que si tu patrimonio no es muy alto, pues entonces no te merece la pena con respecto a IRPF, como decíamos antes. Entonces hay que hacer números, hay que hacer cuándo nos interesa y cuándo no, ¿vale? Como norma general, cuando ya empiezas a tener un sueldo de tu sociedad a partir de 60.000 euros, 50.000, ya hay que empezar a hacer números a ver qué tal, ¿vale? vale, perfecto. Todo esto ya te digo con muchas comillas porque depende de un montón de cosas como hemos visto, pero para que la gente se haga una idea. Y bueno, y luego que como cualquier sociedad pues tiene unos costes de constitución, pues tienes que pagar notario, tienes que pagar por la contabilidad las cuentas del asesor que te lleve. Yo en mi caso llevo toda la gestión yo de mis sociedades, pero si la quieres pues, externalizar va a ser un gasto deducible, lógicamente, pero pues tienes que pagarlo. Sí, Son pequeñas desventajas que sí que tiene. sí, fíjate, es en Bueno, ese... y otra, Sí, que no se me olvide, esta es muy interesante. Como persona física, si tu alquiler es de larga duración, vas a poder reducir un 60% los ingresos de tus pisos, ¿vale? Sin embargo, en la sociedad no vas a poder hacerlo, ¿vale? Eso es una desventaja aquí. vale, sí, sí. Es algo que los que alquilan pisos seguramente lo sepan y los otros pues seguramente no lo sabrían, pero lo digo, pierdes esa bonificación que tienes, ya que el gobierno lo que intenta incentivar es la vivienda de larga duración, ¿vale? Esto no se aplica a vacacional ni a 3 meses o 6 meses, tiene que ser larga duración. Sí, y antes era más, o sea, creo que era del 80, Sí, ha ¿no? ido bajando y ahora quieren bajarlo a 50, Sí, van a ir quitándolo. Entonces eso es algo y al final va a bueno, igualar. antiguamente sí, al final va a igualar, sí, eso es algo que perderemos seguramente. Vale, perfecto. Muy bien. Ahora quería preguntarte algo que yo creo que es bastante interesante y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y es cómo se establece un pacto de socios. Pues sí, pues como decía antes, esto suele ser uno de los puntos peliagudos de este tipo de sociedades, no tanto cuando se montan, que al principio pues la familia es pequeña, pero cuando empieza a haber varias generaciones y empieza a crecer la familia, pues surgen este tipo de problemas. Para ello, lo que se crea es un documento, que es el pacto de socios, en el cual se quedan claras las reglas del juego de cómo va a entrar o a salir un socio, de cuál va a ser el salario del administrador y de los diferentes partícipes, cuánto van a ser los dividendos que se van a cobrar en función de qué parámetros se van a hacer, cuál va a ser el quórum, es decir, el mínimo de las votaciones para la toma de decisiones, porque imagínate que hay que comprar pisos, hay que comprar acciones, ¿quién va a decidir todo ese tipo de cosas? ¿Vale? Porque a lo mejor el cuñado quiere comprar Telefónica y otro quiere comprar, no sé, pongo casos absurdos. Sí, Eso todo tiene que estar muy claro, ¿vale? eso son Y decisiones muy suelen de ser cuñado, ¿eh? Eso es muy de cuñado. muy de cuñado, muy de Sí. cuñado. Ojo que al final no olvidemos que es una sociedad y conviven personas y surgen los problemas de las personas. Es así. Y cuanto más dinero, más. ¿Eh?
Y más dinero, sí, 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 sí. así es. Vaya. Vale, o sea, se hace un documento, se dice qué hace cada uno y cómo se establece y cómo se va a sacar el dinero, o sea, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Eso es un pacto de socios. Correcto, eso es. Vale, perfecto. Ujú. Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar ahora a hablar sobre inversión inmobiliaria. Dentro de vuestra sociedad de inversión patrimonial tenéis inversión inmobiliaria. ¿Qué tipo de inmueble tenéis en cartera? ¿En qué os fijáis? Cuéntanos un poquito. Vale, pues nosotros principalmente, porque se podría ir a inversión inmobiliaria pues, de tipo de naves, trasteros, garajes, locales o incluso terrenos. Nosotros nos hemos enfocado en los pisos, ¿vale? Porque como estamos en Granada, no sé si lo he comentado al principio, pero estamos situados en Granada y aquí pues, hay bastante demanda de alquiler también por tema de estudiantes para la universidad, con lo cual hay un nicho bastante interesante para alquiler como mínimo dura un año, ¿vale? Normalmente suele ser más, pero como mínimo un año. Entonces, ese tipo de alquiler es muy interesante y nosotros en concreto en piso, ¿vale? Y son larga estancia. Ujú, vale. Bueno, Granada es que lo tiene todo, porque tiene estudiantes, tiene gente viviendo y trabajando allí y luego tiene mucho turismo, ¿no? Entonces, podéis meteros en el Claro. nicho que queráis. Sí, lo que pasa es que vacacional, pues es algo que hemos visto que está bastante, sobre todo aquí en Málaga, en la provincia del lado, hemos visto que ha explotado y le está pasando ya un poco lo que a Madrid, a Barcelona, y creo que pronto van a entrar los políticos. Entonces, algo que me da un poquillo más de miedecillo, entonces prefiero quedarme en algo que es más, que necesitamos todos, que es una casa donde vivir. Vale, ¿qué tipo de características tiene que tener la casa? ¿Qué características para que sea interesante para vosotros? ¿Qué buscáis tanto en número de habitaciones, altura, bueno, pues todo lo que buscáis de una casa? Sí, pues normalmente buscamos segundos, principalmente todo lo que tenemos son segundos pisos y sin ascensor, ¿vale? Para pagar menos comunidad, para que no tengan ascensor en este caso y al final el precio de compra pues sea más interesante, porque al final aquí volvemos otra vez, son números que tienen que salir, ¿vale? Esto es tan sencillo como meter en una costelera cuánto es el valor de compra-venta, cuánto es el ITP o el impuesto de transmisión que vas a pagar a tu comunidad autónoma, que aquí en Andalucía es un 7%, en otras como Cataluña es un 8%, y luego pues los costes de notario y que hemos visto antes, lo típico que te suma pues un 1,5% más, pues todo eso lo metes en una costelera y ahora ves a cuánto puedes alquilarlo. Entonces, este tipo de pisos, esos segundos, en unas zonas que no están céntricas, sino que están más en el extrarradio, pero en zonas donde hay universidades, donde hay zonas de empleo, son muy interesantes para pagar siempre, normalmente por debajo de los 100.000 euros, 80.000 euros, 85.000 euros, esos valores con alquileres de 600 euros por ahí, los 700 euros suelen salir unos muy buenos números con unas tasas del 7, 8, 9 e incluso el 10% se puede llegar. En nuestro caso no estamos ahí, pero ya con un 7, 8% son interesantes de rentabilidad, ¿vale? Y Vale, un roce muy atractivo también. claro. Muy bien. ¿Y qué perspectiva tenéis de este mercado? ¿Cuál es cómo veis que está ahora mismo el mercado? Tanto a precios, porque ha subido mucho el precio del alquiler, y luego también la perspectiva demográfica, ¿no? De cómo poco a poco envejece la población en España y dedicándose a este tipo de alquiler. Quizá en un futuro vemos que se pueden quedar pisos vacíos o va a ser sustituida por inmigración. ¿Cuál es tu punto de vista? Vale. A ver, en cuanto a precios, pues no han bajado lo que todo el mundo quizás esperaba, básicamente pues porque ahora mismo la oferta que hay de pisos es bastante reducida en casi todas las provincias. Hablo de capitales de provincia, ¿vale? Ujú. Obviamente en el pueblo de, no sé, perdió, pues Sí, sí, está pues claro. ahí comprarte un piso está claro que te va a salir una mala inversión, puesto que, como tú decías, si va envejeciendo esa población, pues no va a haber esa demanda. Pero hoy en día mucha gente quiere vivir en extrarradio de las capitales de provincia y que al final es donde están las oportunidades, donde está un poco toda la actividad económica y ahí vemos todavía oportunidad. ¿Hasta cuándo? Pues vamos, por lo menos en mi generación creo seguro que sí, no sé la de mi hijo, y si luego en un futuro la sociedad patrimonial tiene que enfocarla a otro tipo de activos, ya que se encargan ellos, no Sí. me, no me preocupa. Pero por lo menos a medio y largo plazo sí que veo que va a haber bastante demanda por eso, porque es que la oferta es muy limitada y mientras no cambie también las políticas gubernamentales, que en España están siendo, desde mi punto de vista, un desastre, porque no incentivan a que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas, pues eso va a hacer que cada vez hay menos viviendas
y se pague más cara. ¿Vale? Eso está claro. Así que hay un cóctel perfecto, una tormenta perfecta para que los pisos todavía no sigan bajando y los alquileres sigan subiendo. Sí, sí, total. No hay tanta oferta y aparte, sí, sigue estando la costelera batiéndose para que sigan subiendo los precios. Eso está claro. Vale. ¿Problema de ocupación? ¿Has tenido algún problema? ¿Cómo lo evitas? ¿O cómo esto lo tendrás en la cabeza, lógicamente, y más en estos últimos tiempos, ¿no? Quería saber cómo manejas esta situación. A ver, pues lo normal aquí, nosotros todavía, gracias a Dios, no hemos tenido ningún tipo de problema, ¿vale? Porque también es importante la selección de los inquilinos que haga. Es muy importante, pues, poniendo unos avales que es una pena, pero cada vez tienen que ser más fuertes, en el cual exijan más al inquilino, pues, una... A ver, todo esto es complicado. Los ocupas normalmente, si está alquilado el piso, no va a tener prácticamente ningún problema. Los ocupas lo que intentan aprovecharse es de lo que venimos arrastrando en España, donde han estado muchos fondos buitres comprando pisos que han tenido cerrados durante un largo tiempo y ellos pues han aprovechado para meterse ahí, ¿vale? No es lo normal de no grandes tenedores como somos nosotros, que tenemos pocos pisos, normalmente menos de 10, este tipo de sociedades, aunque obviamente hay de todo, pero yo hablo de mi caso y lo normal es que siempre los tenga alquilados por esta alta demanda que veíamos antes y que ese problema, si está siempre alquilado, no lo tenga. Ahora bien, ¿qué forma hay de evitarlo? Pues principalmente desde mi punto de vista los seguros antiocupa, que ya están bastante instaurados en España, y lo que decía, seleccionar bien el inquilino, irte a zonas que a pesar de estar en el extrarradio sigan siendo buenas zonas. Todos sabemos en nuestra ciudad lo que es una buena zona que no es céntrica, ¿vale? Pues un poco eso. Vale, perfecto. Yo creo que queda muy bien contestada la pregunta. Vale. ¿Y qué debemos de tener en cuenta antes de comprar una vivienda? ¿Qué es lo que tú miras? Bueno, pues yo sé que miras el precio, pero ¿qué más miras antes de comprar la vivienda? Pues al final lo que te decía, que salgan los números. No es lo mismo comprar una vivienda por 200.000 euros y alquilarla por 900, que a priori parecería una buena inversión, pero si eso no haces números, te vas a dar cuenta que es una mala inversión. Es mucho más interesante comprar una de 100.000 en vez de 200.000 y alquilarla por un poquito menos, por 650 euros. En este caso, fíjate que no son proporcionales y esto es algo que la gente tiene que darse cuenta. Si yo compro una de 100.000 y la alquilo por 600, una de 200.000 no la alquilo por 1.200. No es proporcional, ¿vale? Ahí está la clave. Entonces, al final que el cash flow, que no deja de ser los ingresos que tú tienes menos todos los gastos, y cuando digo los gastos son los gastos de hipoteca, también los gastos de IBI, los gastos de mantenimiento, todo este tipo de gastos, que ese número sea positivo, que ese cash flow, siempre que sea positivo, te va a ir generando valor dentro de la sociedad. Esa es la clave, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien. Y luego también el tema de la hipoteca, porque si pilla un interés fijo bueno, ¿vale? Pues obviamente vas a apalancarte con dinero de otro y el piso te lo está pagando otro. Y eso es muy interesante. Cosa que, por ejemplo, en acciones no puedes hacer. Sí, sí. Bueno, puedes hacerlo, pero hay más riesgo. Pero Sí. Aquí es relativamente sencillo, entre comillas, poder apalancarte hasta un 80% en la compra de una vivienda. Claro. Y te salen unos roces increíbles, unos rendimientos altísimos. Sí, muy bien. Ya, última pregunta que te quiero hacer en cuanto a mercado inmobiliario. ¿Alguna tendencia interesante de mercado que veas actualmente? Bueno, tendencia a lo que decía antes, que el intervencionismo del gobierno, pues al final la vivienda es un derecho básico y fíjate lo que pasó el otro día en Argentina. Quería comentarlo porque tanto meterse todo el mundo con mi ley, no sé qué, y al final coge y hace menos intervencionismo, que es lo que al final queremos o quieren los propietarios de viviendas, que no se metan, que dejen que el mercado se regule él solo. Y en el momento que quita ese tipo de intervencionismo, los precios vuelven un poco a su cauce. Entonces, yo creo que lo que más preocupa a día de hoy y lo que más vemos peligrar es el tema del gobierno, que te lance de un día para otro alguna normativa un poco que te echa al traste tu inversión. Sí. Bueno, no obstante, pues tenemos la suerte de que la inflación juega a nuestro favor y que si sigue subiendo la inflación, pues los pisos y todo el tema inmobiliario se ve bastante protegido, ¿vale? Es un activo que a pesar de ser muy líquido, que es un problema que tiene, pero sí lleva muy bien la inflación. Entonces tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sí, como todo. también protege el patrimonio, es
ahí podríamos decir que genera renta y protege el patrimonio, ¿no? O sea que es una buena mezcla y por eso mucha gente se anima a invertir en este tipo de activos. Exactamente. Sí. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a hablar sobre la cartera de empresas que tenéis que, bueno, es una cartera de dividendos, podríamos decir, y a ver cómo seleccionas, ¿vale? Vale, pues ¿qué activos, qué empresas componen tu cartera de inversión en dividendos? Vale, decir primero que aparte de la cartera de dividendos, que es la más conocida dentro de la comunidad, como Cajurite, ¿vale? Que en la web cajurite.es podéis verla sin ningún tipo de problema, es público, además todos los movimientos son públicos que se hacen. También tenemos otras carteras de especulación, principalmente en empresas tipo de crecimiento Grow, de tipo Tesla, Celsius y este tipo. Y Small Cap también, ¿vale? Tenemos empresas tipo Craneware, Lovisa, menos conocidas pero que tienen un gran potencial de crecimiento y que las mantenemos pues, más a largo plazo. Pero, sin duda, por la que me pregunta, la cartera de dividendos es la más importante de la sociedad y está compuesta actualmente por 50 empresas. Es algo que la gente nos dice que son muchas empresas. Entendemos que más de 20 es complicado de llevar y, de hecho, nos resulta, pero sí que tenemos el personal y asesores que nos van echando una mano para ir pudiendo llevar este tema. Ya te digo que son 50 y no queremos pasar de ahí, vamos, eso está claro. Y son empresas principalmente muy defensivas, casi todas, del sector del consumo que no es cíclico, ¿vale? Muy, muy defensivas. Y luego, bueno, hay un poco también de todo, porque hay también sector salud, tenemos algunos REIT también, a pesar de tener inmobiliario, también tenemos D-REIT, porque al final en dividendos tienes que intentar llevar a tu yield, a tu rentabilidad por dividendo, un valor que no sea muy alto, pero que tampoco sea muy bajo, ¿vale? En nuestro caso está en torno al 4 y pico, no recuerdo ahora, en torno al 4,5%. Y, bueno, empresas del tipo tabaco, empresas del tipo REIT van a estar por encima de ese 4,5%. Empresas más defensivas o más tecnológicas, como Microsoft, que está en cartera, pues te va a estar dando un 1 y pico, o Apple menos de un 1. O sea que hay un poco de todo, ¿vale? Tampoco podemos decir, pero que la tendencia que queremos es que sea defensiva, ¿vale? Vale, sí, es defensiva, pero tiene esos matices que puede hacer que crezca el valor de las acciones, ¿no? Y por un lado proteges el patrimonio con empresas grandes y defensivas que te van a dar un pequeño dividendo, que no está mal, un 4 y pico, que está bastante bien. La verdad es que la gente, a lo mejor, mucha gente dice, yo quiero un dividendo, pero que sea un 10%. Ahí es difícil que lo encuentres. Claro. Un 4,5 es una cosa que ojo, es muy digna, son muchos. Es que tú piensas que esta cartera empezó por debajo del 3, ¿vale? Lo que pasa que al tener, como tú dices, empresas de dividendo creciente, exacto, porque muchas de esas defensivas son aristócratas del dividendo y lo siguen subiendo, ¿vale? Algunas no lo suben un 5 o un 10% al año. Entonces, por eso ya va por el 4 y pico, ¿vale? En unos años esto estará en 5,5, 6, 7 y ahí empezará a dar una renta muy interesante. Por eso es importante coger empresas que sea de dividendo creciente. O sea, dividendo es que creciente, no se valora a la hora de elegirlas. Se valora muy poquito esto. Ya, dice, no, es que solo da un 1 y pico. Ya, pero es que esa empresa a lo mejor en 10 años ha pagado el valor de la inversión, porque ya lo ha subido bastante solo en dividendos, más luego la revalorización que pueda tener. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy, muy claro, un detalle muy interesante, sí. Entonces, nada, gracias. Y creo que hay que tenerlo en cuenta porque es lo que puede hacer que nuestro patrimonio de verdad se multiplique en años y eso con empresas en dividendos, no es ninguna tontería. Vale, entonces, ¿qué criterio de selección de activos utilizáis para elegir las empresas? Nos has dicho que tenéis también asesores, ¿no? Pero ¿cómo lo lleváis a cabo? A ver, lo normal tiene que pasar una serie de filtros, ¿vale? Que son los filtros ya conocidos de los valores de margen. Es interesante buscar una empresa que tenga unos márgenes tanto brutos como netos muy amplios, ¿vale? No es lo mismo. Al final, los márgenes lo que te van a dar es unos MOAT, unos bastante amplios para que la competencia sea la mínima posible dentro de ese sector, ¿vale? Por poner un ejemplo, los MOAT que tiene, por ejemplo, Apple, pues son enormes. Alguien que quiera competir con Apple, pues la lleva clara, digámoslo así. Tiene ya una capacidad y una marca, a pesar de tener unos precios altísimos, la gente sigue comprando sus productos. Entonces, ese tipo de empresas nos interesan muchísimo. Pero claro, si solo hiciéramos con Microsoft, Apple o Louis Vuitton esta cartera, estaríamos hablando de que tendríamos unos dividendos, como tú decías antes, muy bajos, que podrían crecer mucho, pero la idea no es que tengamos que esperar 30 años a que esto pase, ¿vale?
Por eso lo de incorporar a empresas como Pepsi, como Coca-Cola, como este tipo de empresas que te están dando un 3%, 3,5%, tienen también esos mismos MOAs que hablábamos antes con unos márgenes también altísimos, ¿vale? O no tienen por qué ser tan históricamente conocidos como Coca-Cola, Pepsi, un Starbucks o un Nike también nos vale. Y aporta esos porcentajes un poquito más elevados. ¿Para qué? Para tener unos yields pues, más interesantes de cara a recibir ya renta a día de hoy que vamos reinvirtiendo, ¿vale? Porque las rentas, tanto de inmobiliario como de los dividendos de las empresas, van todo a reinversión. ¿Para qué? Para que el interés compuesto haga su magia y así vayamos aumentando ese patrimonio. Entonces, aparte de los márgenes, que es algo que miramos muchísimo, ¿vale? Lo que miramos es que tenga un negocio fácilmente entendible y que veamos seguro en el tiempo, ¿vale? Todos sabemos que si entras en un negocio, lo primero que tienes que saber es entender a qué se dedica y cómo gana dinero esa empresa. Para mí eso es más importante que cualquier otro número. Una vez que tengo claro y sé que esa empresa puede hacer dinero hoy y en el futuro, pues ahora ya veo qué dividendo me va a pagar, qué porcentaje de dividendo, como tú decías antes, va a ir aumentando. Ese es otro valor que vamos a mirar mucho para ver si entra en cartera o no, ¿vale? A no ser que sea una vaca lechera como una tabacalera, que la vamos a tener 2, 3 años ordeñándola y luego va fuera. Eso también es posible, ¿vale? Por eso te digo que es un poco una mezcla, no podemos decir que hay unos valores fijos, porque va a depender un poco de ese tipo de empresas. O sea, dividimos entre muy alto crecimiento y poco dividendo, medio, o sea, una empresa ya tipo Coca-Cola que está muy estabilizada y que te va dando tu 3 y pico por ciento, y luego una vaca lechera que te puede dar un 5, un 6, o un Enegas que te puede dar un 10%, Sí. pero también te lo puedes recortar. Entonces, ese es el peligro, ¿vale? Por eso, ojo, todo con el riesgo muy bien estudiado, ¿vale? Vale, perfecto. Yo creo que... No quiero meterme con más parámetros porque hay Sí. muchísimos que miramos más, pero esos son los más importantes. Vale, y te quería preguntar, ¿tenéis alguna estrategia de inversión de compra? O sea, ¿hacéis algún dollar cost average o hacéis market timing? Yo imagino que mezcláis los dos, ¿no? Sí, se mezclan, porque al final nosotros usamos mucho el análisis técnico, ¿vale? Con el análisis fundamental seleccionamos las empresas y una vez que ya las tienes bien estudiadas y conoces bien a qué se dedican, el año que viene sigue vendiendo muebles o sigue vendiendo iPhone o sigue vendiendo lo que venda, ¿vale? Ahí tampoco hay que estar detrás de los resultados empresariales, pero los fundamentales, a no ser que se deterioren, que no es lo normal, a veces pasa y la empresa sale fuera y punto, y no hay ningún problema, ¿vale? Como nos pasó ahora recuerdo con Vans, no sé si conoces la empresa de la sudadera, North Face y Timberland, Sí, sí. las marcas estas de ropa. Esa empresa salió de la cartera porque, pues bueno, pues sus fundamentales se deterioraron y no nos convencía, ¿vale? Lo que hace 5 años cuando se compró valía ya no vale hoy en día o no lo vemos claro. O lo que nos puede pasar con un Walgreens, que da un muy buen rendimiento ahora mismo, pero su negocio, pues, a lo mejor entran nuevos implicados al sector o otros lo están haciendo mejor y sale y no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, ¿cómo entramos a comprar? Con análisis técnico, y el análisis técnico nos dice las zonas donde el precio normalmente suele parar. Y ahí hacemos diferentes compras de paquetes, ¿vale? Lo hacemos con un DCA, pero no un DCA al uso de en plan, si baja un 5% compro más, si baja otro 5% compro más. No, lo hago en las zonas donde nosotros estimamos que va a parar ese precio. ¿Vale? Vale. Pues con los soportes, claro, la resistencia o las líneas de tendencia. Vale, muy bien. ¿Y con qué broker operáis? Pues tenemos varios, porque también nos gusta diversificar también hasta ese punto los brokers, porque como sabes están también protegidos hasta cierto en la Unión Europea, hasta en torno a los 100.000 euros, ¿vale? Entonces no es bueno tener todo siempre en el mismo. Tenemos 3 en estos momentos, Interactive Brokers, y a su vez tenemos varias cuentas también de giro, que solo tenemos una cuenta en Holanda, las otras están en Irlanda, y luego usamos Ninja Trader para especulación pura y dura, ¿vale? Vale, O sea, perfecto. son 3 brokers actualmente los que usamos. Muy bien. ¿Y qué herramientas utilizáis para estudiar el mercado? Y esta es la última pregunta que quería hacerte sobre vuestra cartera de inversión de empresas. Vale, pues normalmente al principio mucho ticker, porque para el análisis fundamental era vital, pues una vez que entiendes el negocio, ver los números de ese negocio, toda la parte cuantitativa, ¿vale? En la parte cuantitativa, ticker es magnífico porque va a poder ver un montón de ratios, pues no sé, yo por ejemplo el PER y todo eso no lo miro tanto, pero hay gente que mira todos esos valores mucho, yo miro más los márgenes, tú solo tienes, bueno, tienes infinidad de valores, cada uno son los suyos,
¿vale? Y ahí los tienes todos. Ya con el tiempo, una vez que tienes construida la cartera, pues sí que es verdad que nos fijamos más en la entrada y salida de toda la reinversión de dividendos y de alquiler de pisos que se va reinvirtiendo en comprar nuevas acciones. Y eso, pues, todos los meses estamos de compra y es complicado porque todos los meses hay que estar comprando. Eso también parece fácil, pero no lo es tanto, porque hay veces como el mercado que ahora está altísimo y comprar ahora, pues resulta más difícil que haber comprado el año pasado. Y eso es así. Pero bueno, con TradingView, que es la herramienta que más usamos, pues hacemos ese análisis técnico y vemos pues todos los parámetros. También tiene infinidad de ratios, pero nosotros los principales que usamos son tres. Usamos las medias, principalmente la media de corto plazo, 50 días, 200 días, y luego la de muy largo plazo, de 1000 días. Usamos los canales o líneas de tendencia. Y, por último, usamos los soportes y la resistencia. Y con eso lo tenemos un poco todo más o menos claro. Tampoco hay que complicar mucho más la cosa. Sí, yo creo que, bueno, ahí te puedes extender lo que quieras, ¿no? Tanto en fundamental Claro. como en técnico, tienes para, vamos, echar meses si quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues lo veo, vamos, una visión bastante global, bastante recogida, creo que también tiene sus fundamentos y está claro que tienes experiencia y que esta visión está muy bien. Entonces, bueno, ya llegamos al final de la entrevista y te quería preguntar qué errores típicos has cometido a la hora de invertir. Bueno, pues supongo lo que todo el mundo. Aquí creo que lo más complicado y lo que más difícil me resultó al principio fueron pues la gestión tanto del riesgo como de las emociones, porque al final todo esto va mucho de psicología y eso la gente cuando se mete aquí no tiene ni idea de qué va esto. O sea, perder un día en tu cartera de un día para otro 2.000, 3.000 dólares, pues es algo que tienes que estar preparado psicológicamente. Lo mismo de ser fuerte en tu método y de no dejarte llevar por los rumores, por la noticia, por lo que ponen en Twitter. Todo esto es complicado. A priori parece muy fácil, pero luego cuando tienes que gestionar un patrimonio ya alto es difícil, créeme. Bueno, tú ya lo sabes, ya que te voy a contar. Lo digo sobre todo por la gente que escucha el podcast y que esté empezando, pues decirle que miren mucho el tema de psicología porque es clave, ¿vale? Y también otro error muy típico que escucho a mucha gente, y también lo digo yo, es el haber empezado antes, ¿vale? Es algo Sí. que ya no hay remedio, pero bueno, también lo comento, por si le sirve a alguien. Muy bien, siempre pasa, ¿no? Vas conociendo cosas nuevas, vas encontrando nuevos instrumentos y al final sabes manejar ciertos activos para que tengan una rentabilidad y dices, ojalá lo hubiera sabido antes, ¿no? Pero para eso hacemos este podcast, para que la gente lo escuche y pueda empezar a aprender cuanto antes. Vale, ¿cómo crees que llegará a ser nuestra pensión? Nuestra pensión muy, muy, muy pequeña. Creo que va a ser algo tan residual para que te diga el gobierno, oye, ¿qué pensión tienes? Pero que con eso no va a tener para nada. O sea que lo que diría aquí a la gente es que no se haga mucha ilusión con la pensión y que empiece ya a complementar, si hay esa pensión, que yo lo dudo mucho, pero que la empiece a complementar con unos ingresos, sean pasivos, con una estrategia como la que nosotros hacemos o con la que más cómodos se sientan ellos, ¿vale? Porque hay otro tipo de reglas, la del 4% del patrimonio, hay infinidad de cosas que cada uno puede hacer, con la que más cómodo se sienta. Nosotros hemos visto que esta de las rentas pasivas pues nos funciona muy bien y nos siente muy cómodos y te hace dormir muy bien por las noches. Entonces, sobre todo eso, la pensión, pues que no lo veo claro, no lo veo claro. Creo que es insostenible. Vale, vale. Hasta este momento la pensión ha sido la auténtica IF, ¿no? Para mucha gente, la independencia financiera. O la independencia financiera son los padres, ¿no? Porque te dejan una herencia o te dejan cualquier dinero, ¿no? Pero a partir de ahora va a cambiar y o tienes padres o te las buscas tú, ¿no? Porque va a ser más complicado. Yo también creo que es insostenible. No sé cómo se va a desarrollar, pero bueno, siempre me gusta hacer esta pregunta para ver vuestro punto de vista, que suele coincidir bastante. Vale, pues ya para terminar, te quería preguntar unos tips de formación que recomiendas. Quiero que nos digas libros, cursos, podcasts o canales de YouTube. Si quieres empezamos por los libros. Pues libros, por dejarte un par de ellos, vamos, la formación por libros me parece importantísima y ahí recomendaría un paso por delante de Wall Street a la gente que quiera un poco iniciarse y ver un montón de cosas de este mundo de forma muy resumida, pero que engloba muchas cosas, pues me parece interesante. Y luego, para el tema psicológico, la psicología del dinero de Housel Morgan también muy interesante porque te da un punto de vista de cómo piensan los ricos
y te hace cambiar un poco el chip, ¿vale? Ahí todo el mundo suele recomendar Padre Rico, Padre Pobre. Yo me gusta más recomendar este porque te pone, el otro es muy interesante también, pero este te pone en cómo lo hacen los ricos y también te sirve a ti para cómo hacerlo tú como ellos. Y me gusta mucho ese libro. En cursos, Te pues tengo claro. corto un segundo, Juan Carlos, porque quiero recomendar un libro que estoy leyendo y que va muy en línea con la temática de este episodio de hoy, que es las sociedades patrimoniales, ¿vale? No sé si lo conocías. Es se llama Los trucos de los ricos, de Juan Aro. Sí, lo conocía. ¿Vale? Sí, sí. Tiene tres libros ya de todo esto, y esto habla de sociedades patrimoniales, de cómo trabaja, y lo estoy leyendo porque lo escuché en el podcast de Inversión Racional a Juan Aro, y me gustó mucho porque va muy enfocado a lo que tú estás hablando, ¿no? De cómo jugar con las diferentes sociedades para pagar menos impuestos, ¿no? Y hacer crecer nuestro patrimonio. Entonces, este libro de Juan Aro, Los trucos de los ricos, lo recomiendo 100% porque me está gustando muchísimo, ¿eh? Así que ahí dejo esa recomendación. Muy bien. En cursos, pues, vamos, tengo claro que hay que formarse. Lo que ya no tengo tan claro es con qué curso en concreto. Aquí un poco ya hay de gustos para todos, porque al final va a depender mucho, pues, de tu método, si va a dividendos, si va a inmobiliario, a lo que vas, ¿vale? Entonces, que cada uno se busque con el que se siente más cómodo en esa estrategia. Podcast, por supuesto, yo escucho muchísimo, entre ellos así que es el que recomiendo. Gracias. Y bueno, canales de YouTube, gente de Twitter, yo creo que tenemos una fantástica comunidad conocida como FinTwit, donde hacemos y la gente cada día pone cosas más interesantes y de más valor, ¿vale? Hay una infinidad de cuentas a seguir. Podría tirarme aquí 10 minutos y como no tenemos tiempo no lo hago. Así que el que quiera seguirme por Twitter le puede ver un poco a quién sigo yo o puede preguntarme y sin duda pues, puede ver que la comunidad es increíble. A mí me parece de lo más enriquecedor dentro de esa formación que me preguntabas tú, el hecho de usar tanto canales de YouTube como esta red social que es también tan interesante. ¿Qué tal te fue el máster que hiciste sobre fiscalidad? Fenomenal. El máster fue la clave para poder iniciarme en este mundo, porque yo estaba muy perdido. Tenía más o menos ideas claras, ideas sueltas de cosas, pero no las englobaba todas. Era un puzzle un poco que no estaba claro y allí me sirvió pues, para darle sentido a todo y para preguntar las preguntas clave delante de los técnicos de Hacienda, que eran mis profesores, y ahí es donde de verdad saben lo que miran, lo que no miran y todo eso. O sea, un montón de trucos muy, muy interesantes. ¿Dónde lo lo hice en el hiciste? Colegio de Economistas. Eso es. En el Colegio de Economistas de Granada y lo recomiendo muchísimo. Van ya por la edición número 11 o algo así, vamos. Y el director Pedro Barrilao es increíble, es muy bueno, muy, muy bueno. Perfecto, pues se queda esa recomendación. Pues nada, nos despedimos. Te dejo un minuto de despedida para que le digas a la audiencia lo que quieras. Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado todo bastante bien dicho, o al menos sí. las preguntas que me ha hecho han sido muy interesantes, pero bueno, por recapitular un poco, que le echéis un vistazo a través del libro que recomendaba Ismael o a través de cualquier formación que hagáis, el tema de las sociedades, en el caso de que estéis en uno de estos supuestos que hemos visto, de que tengáis un sueldo pues, relativamente ya alto y que veáis que estáis pagando más impuestos de los que a vuestro punto de vista veis necesarios, porque todos sabemos que los impuestos van para sanidad y educación, y eso está muy bien, pero van también para otras cosas, y como solo hay un minuto no quiero extenderme, pero que si consideras que los impuestos que están pagando son muy altos, pues que hay otras formas de hacer esto de la inversión, ¿vale? Que tienen quizás más complejidad, pero que a largo plazo, y hablo de 3-4 años, empiezan a dar sus frutos y vaya a ver que luego no os vais a arrepentir. Aparte que es flipante este mundo de la empresa y cuando son tus propias empresas y las gestionas tú, pues es como si fueran tu niño, es una barbaridad, es muy chulo y te sirve mucho para aprender en la vida, ¿vale? Y aprender pues, del mundo empresarial que es clave entenderlo. Así que le recomiendo a todo el mundo que invierta y que vaya creciendo poco a poco y si puede ser a través de sociedades en un futuro, pues será mejor todavía.
Perfecto, pues ahí dejamos la recomendación de Juan Carlos bueno, toda la sabiduría que nos ha dado en este podcast. Así que te lo agradezco muchísimo, Juan Carlos. Y bueno, pues pediros que sigáis escuchando nuestro podcast Tiburones de Fintuit, y pediros de la forma que más nos podéis ayudar es que deis me gusta, que os suscribáis al canal de YouTube, que esta entrevista está colgada en vídeo en YouTube también, y en Spotify y en iVoox. Y bueno, pues seguimos viéndonos por aquí para crear una gran comunidad de inversión. Muchísimas gracias. Desde Tiburones de Fintuit, Juan Carlos y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana y muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Hasta luego. Un placer. Ahorro, inversión y finanzas personales al poder.